Buen día, estudiantes. El tema que vamos a trabajar, el tema que vamos a desarrollar es trabajo y energía. Una primera parte que tiene que ver con la parte de preconceptos. Ustedes la han trabajado cuando observaron y respondieron algunas preguntas del video de energía de Discovery Channel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer, niños? Lo que vamos es a coger los conceptos, vamos a trabajar uno por uno. En este caso solamente son dos conceptos, el concepto de trabajo y energía. Los vamos a trabajar por separados, se los voy a dar en dos videos. En este primer video vamos a desarrollar la parte de trabajo, y al segundo video desarrollaríamos la parte de energía y las clases de energía. Pero igual no podemos hablar de trabajo y energía sin establecer la relación que hay entre los dos. Uno de los conceptos fundamentales en ciencias es energía, y yo sé que todos estamos familiarizados con el término energía. No es raro en nuestro lenguaje cotidiano escuchar expresiones como el niño sí que tiene energía, hoy me levanté sin energía, hoy tengo mucha energía. Pero nosotros también ya sabemos que los términos como se utilizan en el lenguaje cotidiano y como se definen en las ciencias, en este caso en física, no siempre coinciden. Ya lo dije, la energía es uno de los conceptos fundamentales de la ciencia, pero también es uno de los conceptos más difíciles de definir. ¿Por qué? Para nosotros es fácil ver los efectos de la energía, o sea, por ejemplo, podemos decir el sol nos transmite su energía por medio de los rayos luminosos en forma de luz. Podemos también ver la transferencia de energía, ver los cambios de energía. Por ejemplo, la energía que nos dan los alimentos se puede transformar, entre otras cosas, por ejemplo, en el movimiento que nosotros podemos realizar. O sea, la energía química que nos ofrecen los alimentos se transforma en un tipo de energía que nos permite caminar, que nos permite movernos. Es decir, cuando nosotros hablamos de energía, vamos a establecer o la vamos a relacionar como una capacidad para transformar. Y esa capacidad para transformar, esa parte de transformar, viene asociada al concepto que nos compete el día de hoy, que es el concepto de trabajo. Bueno, niños, para hablar de trabajo vamos a tener en cuenta dos variables: fuerza y distancia. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza F sobre un cuerpo y esa fuerza F produce que el cuerpo se desplace, y este desplazamiento es en la misma dirección de la fuerza aplicada, podemos decir que esa fuerza ejerció trabajo sobre el cuerpo. Vamos a desglosar esa definición. Entonces, para nosotros hablar trabajo desde el punto de vista físico, entonces ya sabemos, relacionamos fuerza y distancia. Aquí tenemos dos ejemplos. Entonces, tenemos en el ejemplo A el caso de un deportista, de un levantador de pesas. Entonces, él ya está con las pesas en la parte superior. Entonces, vamos a analizar en ese instante. Entonces, les pregunto, ¿será que la persona está ejerciendo fuerza sobre las pesas? Pues nosotros sabemos que sí. Pero también me pregunto, ¿será que la persona está haciendo que las pesas en ese preciso momento recorran distancia? No. Entonces, ¿físicamente estará haciendo trabajo la persona? ¿La fuerza que ejerce la persona estará haciendo trabajo? No. El deportista va a estar cansado, el deportista tiene que esforzarse pero no está haciendo trabajo, porque aunque está aplicando fuerza, las pesas no están recorriendo una distancia. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos un hombre que carga un maletín. Entonces vemos que la persona se está desplazando horizontalmente. Entonces veamos. Aquí en la parte inferior he dibujado la fuerza que ejerce la persona sobre el maletín. Esta es la fuerza. Entonces la persona debe hacer una fuerza hacia arriba para sostener el maletín. Pero la persona se está desplazando en esta dirección, ya sea derecha o izquierda, pero se está desplazando en esta dirección. ¿Está recorriendo distancia? Sí, pero nosotros vemos que entre la fuerza y el desplazamiento hay un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Por lo tanto, ahí
la fuerza, ahí el hombre no está realizando trabajo. Puede ser el maletín más pesado, puede ser que el hombre ya esté agotado de todo el esfuerzo que ha hecho para sostener el maletín, pero como tal no está haciendo, físicamente no está haciendo trabajo, porque la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. ¿Está recorriendo una distancia? Sí. ¿Está ejerciendo fuerza? Sí. Pero como no son perpendiculares, entonces decimos que físicamente no está realizando trabajo. Ahora vamos a determinar la expresión matemática de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta la definición que dimos de trabajo, entonces vamos a partir de una situación problema. Tenemos que sobre un cuerpo se aplicó una fuerza F. El cuerpo se está desplazando en sentido horizontal. Se aplicó una fuerza F que está formando un ángulo θ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hacemos la descomposición de la fuerza. Entonces, sería fuerza... Aquí tenemos la componente en Y, que sería fuerza por seno del ángulo, y aquí tenemos la componente en X, que sería fuerza por coseno de... Entonces mi pregunta es, ¿cuál de las dos componentes está ejerciendo trabajo sobre el cuerpo? De acuerdo a la definición que dimos. Yo espero que todos me contesten que es la componente en X, porque es la componente que va en la misma dirección del desplazamiento, o sea, el desplazamiento y esta componente de la fuerza van en la misma dirección. En cambio, la componente de la fuerza en seno va en dirección perpendicular, y ya sabemos que si el desplazamiento y la fuerza son perpendiculares, no hay trabajo. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo físicamente desde el punto de vista matemático? Entonces tenemos que el trabajo sería igual. Como esta es la componente que está ejerciendo trabajo sobre el cuerpo, entonces sería trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo que forma dicha fuerza por la distancia. Esta es la ecuación que me relaciona el trabajo, me relaciona la fuerza y me relaciona la distancia. En muchos libros de física encontramos así, trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero esa ecuación es para el trabajo total, porque si se dan cuenta que aquí no tenemos en cuenta el ángulo, esta ecuación la utilizamos es para hallar el trabajo total. Entonces sería el trabajo total que se ejerce sobre un cuerpo por todas las fuerzas que se aplican a ese cuerpo es igual a la sumatoria de fuerzas por distancia. ¿Cuáles son las unidades de trabajo? Entonces todos conocemos que la unidad de fuerza fundamental es newtons, que la unidad fundamental de distancia es metros. Entonces tenemos newtons por metros, y newtons por metros recibe el nombre de joule o julius, en honor al físico James Joule, que trabajó temas relacionados a la energía. Bueno niños, ahora vamos a resolver una situación problema. Esta nos dice, un cuerpo de 8 kilogramos de masa se mueve sobre una superficie horizontal por acción de una fuerza de 20 newtons recorriendo una distancia de 6 metros. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el cuerpo es 0,2. Determina el trabajo total ejercido sobre el cuerpo. Entonces veamos. Lo primero que hacemos es diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre indicamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, eso ya lo sabemos hacer. Indicamos también el sentido y la dirección del desplazamiento. En este caso lo tenemos ahí todo indicado. Vamos a hacer sumatoria. Tenemos aquí los datos. Tenemos que la masa es igual a 8 kilogramos. El peso del cuerpo, que es igual a 80 newtons. Ya sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Y nosotros trabajamos estos problemas con la aceleración de la gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos el valor de la fuerza aplicada, que es de 20 newtons. Tenemos el valor del coeficiente de rozamiento, que es 0,2. Y la distancia que recorre el cuerpo, que es de 6 metros. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar el trabajo total sobre un cuerpo, lo vamos a hacer de dos formas. Esta es la primera forma. Entonces, ¿qué hacemos? En la primera forma hacemos lo que ya hacíamos en dinámica. Vamos a hallar hasta la aceleración del cuerpo. Y voy a indicarles paso por paso, a recordarles y a darles lo nuevo de este tema. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como el cuerpo no se está moviendo,
en esa dirección, sabemos que su aceleración es igual a 0, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y en Y están actuando dos fuerzas, que es la normal y el peso. Entonces tendríamos que la normal, haciendo la sumatoria, planteándola, sería la normal menos el peso es igual a 0 y sería nuestra primera ecuación. Ahora veamos qué sucede en X. En X tenemos dos fuerzas, que es la fuerza aplicada sobre el cuerpo, la fuerza de rozamiento, y también sabemos, como ya lo dijimos en la ecuación anterior, en la sumatoria de fuerzas en Y, que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton, pero aquí se está moviendo el cuerpo en el eje X, por lo tanto va a tener aceleración. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, que en este caso sería fuerza menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Ahí ya planteamos las dos ecuaciones. Bueno, niños, vamos continuando. Entonces, lo primero que vamos a despejar, lo primero que vamos a hallar es el valor de la normal, porque nosotros sabemos que si tenemos el valor de la normal, pues como conocemos el coeficiente de rozamiento, pues vamos a obtener el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, tomamos la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, donde nos dice que la normal menos el peso es igual a 0. Entonces, despejamos y nos damos cuenta que la normal es igual a 80 newtons. Esos valores también los vamos a utilizar más adelante. Ahora, como ya tenemos el valor de la normal, vamos a calcular la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento es igual al valor de la normal por el coeficiente. El valor de la normal es 80 newtons, el valor del coeficiente es 0,2, lo que nos da un resultado que la fuerza de rozamiento es igual a 16 newtons. Como vamos a hallar el valor de la aceleración, vamos a tomar la ecuación 2. Es decir, la ecuación de fuerzas, de sumatoria de fuerzas en X. Entonces nos encontramos que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Vamos a despejar aceleración. Entonces, el valor de la fuerza aplicada lo conocemos. Es de 20 newtons. El valor de la fuerza de rozamiento es de 16 newtons. Y el valor de la masa es 8 kilogramos. Como vamos a despejar A y 8 kilogramos se está multiplicando a la aceleración, entonces pasa a dividir. Y aquí vemos, entonces nos quedaría 20 newtons menos 16 newtons es igual a 4. Y expresé de una vez los newtons en sus unidades básicas. Los newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y 8 kilogramos que estaba multiplicando pasa a dividir. Simplificamos kilogramos con kilogramos y 4 sobre 8 nos da 0,5. O sea, que la aceleración que adquirió el cuerpo es de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nos devolvemos. Ya sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sabemos que la masa del cuerpo es de 8 kilogramos y que la aceleración del cuerpo es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, la fuerza total que se ejerce sobre el cuerpo es igual a 4 newtons. Entonces vamos a calcular el trabajo total. Entonces, como ya vimos, el trabajo total se puede calcular como la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo por la distancia. Entonces el trabajo total sería igual a la sumatoria de fuerzas, es decir, a la fuerza total que actúa sobre el cuerpo, que es de 4 newtons por la distancia. Entonces 4 por 6, 24. Y newtons por metros, joules. O sea que el trabajo total que se ejerció sobre el cuerpo fue de 24 joules. Bueno, niños, ahora vamos a resolver una segunda situación. Esta situación nos dice lo siguiente. Un cuerpo se desliza por un plano inclinado 37 grados. El cuerpo tiene una masa de 30 kilogramos y recorre una distancia de 0,8 metros. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el cuerpo es de 0,3. Y nos piden determinar el trabajo total que se ejerce sobre el cuerpo. Entonces, aquí al lado derecho, en la parte superior, tenemos los datos. Sabemos que el ángulo es de 37 grados, que la masa es de 30 kilogramos, es decir, el peso del cuerpo es de 300 newtons, que la distancia que recorre por acción de la fuerza es de 0,8 metros y el coeficiente es de 0,3. Ahora pasamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero, recuerden, niños, que ahí no nos están diciendo que el cuerpo va hacia abajo por acción de una fuerza, nos están diciendo que el cuerpo se desliza, por lo tanto no dibujo una fuerza jalando el cuerpo hacia abajo, no porque no nos la dice el problema. Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen sobre el cuerpo? Está la normal, tenemos el peso y tenemos la fuerza de
rozamiento, porque como el cuerpo se desliza, ya sabemos que va hacia allá. Entonces la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Cuando nosotros dibujamos nuestro plano cartesiano, pues la fuerza de rozamiento nos queda sobre el eje X, la normal nos queda sobre el eje Y, pero el peso no nos queda en ninguno de los dos ejes, lo que significa, como lo sabemos hacer, que debemos hacer la descomposición del vector peso. Entonces tenemos que el peso tiene dos componentes, la componente en Y y la componente en X. Aquí tenemos el ángulo de 37 grados, entonces nos daría que la componente en Y sería mg coseno de 37 grados. Y aquí tenemos la componente en X, que nos daría mg seno de 37 grados. Una vez que dibujamos las fuerzas e hicimos la respectiva descomposición vectorial del peso, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas. Ya sabemos que como el cuerpo no se está moviendo en Y, no tiene aceleración en Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y en Y tenemos que están actuando dos fuerzas, la normal y la componente coseno del peso. Entonces sería normal menos coseno de 37 grados igual a 0. Y esta es nuestra primera ecuación. Ahora pasamos a sumatoria de fuerzas en X. En X el cuerpo sí se está moviendo en ese eje para nosotros. Entonces, por segunda ley de Newton sabemos que es igual a masa por aceleración. Y en X están actuando dos fuerzas, la componente seno del peso y la fuerza de rozamiento, lo que nos daría igual en la sumatoria planteándola mg seno de 37 menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces vamos a hallar el valor de la normal. Entonces despejamos en la primera ecuación la normal. Entonces nos da que la normal es igual a mg, a la masa por la gravedad por el coseno de 37 grados. Ya sabemos que el peso es igual a 300 newtons y coseno de 37 es 0,8 aproximadamente. Entonces la normal es igual a 240 newtons. Como tenemos el valor de la normal, ahora podemos calcular el valor de la fuerza de rozamiento. El valor de la fuerza de rozamiento sería igual al valor de la normal por el coeficiente, que sería 240 newtons por el coeficiente que es 0,3, que nos daría que el valor de la fuerza de rozamiento es igual a 72 newtons. Ahora, ya teniendo el valor de la fuerza de rozamiento, vamos a ir a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces sabemos que el valor de la sumatoria de fuerzas en X es igual a mg, a la masa por la gravedad por seno de 37 grados menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Entonces vamos a reemplazar. El peso es igual a 300 newtons, seno de 37 aproximadamente 0,6 menos la fuerza de rozamiento que es 72 newtons igual a masa que es 30 kilogramos por la aceleración. Vamos a efectuar las operaciones. 300 newtons por 0,6 nos da un valor de 180 newtons menos 72 newtons igual a 30 kilogramos por la aceleración. Ahí vamos a despejar la aceleración. 30 kilogramos lo están multiplicando, pasaría a dividir. Entonces tenemos 180 menos 72 nos da 108 y newton nos expresa en las unidades fundamentales que es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Simplificamos kilogramos y 180 dividido 30 nos da 3,6. Por lo tanto, la aceleración es igual a 3,6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, como vamos a calcular el trabajo de la primera forma, entonces ya sabemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, sabemos que la masa del cuerpo es de 30 kilogramos y la aceleración es 3,6 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza nos da igual a 108 newtons y sabemos que el trabajo total es igual a sumatoria de fuerzas, es decir, el valor de la fuerza total que se ejerce sobre el cuerpo por la distancia, que en este caso sería igual a 180 newtons por la distancia que es 0,8 metros, lo que nos da que el trabajo total es igual a 86,4 joules. Ahora vamos a hallar el trabajo total que se ejerce sobre el cuerpo utilizando la segunda forma. Entonces partimos del diagrama de cuerpo libre, pero aquí ya no tenemos que hacer descomposición de fuerzas. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que es la fuerza de rozamiento, la normal y el peso. No necesitamos hacer descomposición. Recuerden, dibujamos las fuerzas, pero sí es muy importante escribir el ángulo, determinar el valor del ángulo que la fuerza está formando. Entonces, si nos damos cuenta, este es el sentido del desplazamiento. Cuando trazamos nuestro plano cartesiano, que aquí lo vemos en rojo, este es el plano cartesiano, cuando trazamos nuestro plano cartesiano vemos
que en 0 grados no hay ninguna fuerza, pero no importa, ahí escribimos 0 grados. Luego pasamos aquí la normal, que es 90 grados, la fuerza de rozamiento, que es 180 grados. Aquí tenemos 270 grados, pero si se dan cuenta, el peso está 37 grados más allá. Hay que tener cuidado con la lectura. Entonces, como aquí es 0 grados, 90, 180, 270, aquí volveríamos a 360. Entonces, aquí tenemos 270 más 37, porque está 37 grados más allá, lo cual nos dice que el peso está formando un ángulo de 307 grados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, niños. Porque en todos los problemas no es igual, como nos hemos dado cuenta en estas dos situaciones que hemos trabajado. Luego miramos los datos, conocemos el valor del peso, el valor de la fuerza de rozamiento, el valor de la fuerza normal y conocemos el valor de la distancia. Entonces empezamos a calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas sobre el cuerpo. Como bien sabemos, la normal no va a realizar trabajo sobre el cuerpo porque es perpendicular, está formando un ángulo de 90 grados. Entonces el trabajo de la normal es igual a 240 newtons por coseno de 90 por 0,8 metros. Coseno de 90 es igual a 0, por lo tanto el trabajo que ejerce la fuerza normal es igual a 0 joules. Ahora pasamos para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento es el valor de la fuerza de rozamiento, que es 72 newtons, por el coseno del ángulo que forma, que es de 180 grados, por el valor de la distancia, que es 0,8 metros. Lo que nos daría 72 newtons por menos 1, que es el coseno de 180 por 0,8 metros, lo que nos da que el valor del trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 57,6 joules. Y por último, calculamos el valor del trabajo que ejerce el peso. Entonces, el trabajo del peso sería igual a 300 newtons por el coseno de 307 grados por 0,8 metros. Entonces, el trabajo del peso sería 300 newtons, coseno de 307 grados, 307 grados nos da 0,6 por la distancia, que es 0,8 metros. 300 newtons por 0,6 es igual a 180 newtons. Por 0,8 metros nos daría 144 joules. Y una vez que tenemos el trabajo realizado que ejerce cada fuerza sobre el cuerpo, pues lo sumamos. Eso nos daría 0 joules menos 57,6 joules más 144 joules, que nos daría que el trabajo total sobre el cuerpo es de 86,4 joules, que es igual a la respuesta obtenida por la forma número 1. Bueno, niños, yo espero que esta primera parte haya quedado lo más clara posible. Si ustedes se dieron cuenta, en el tablón ya subí un tercer taller, y ese tercer taller es sobre este tema, sobre el tema que tratamos hoy en este video, trabajo. Es un taller corto, es de 4 puntos. Ustedes tienen plazo de subir el desarrollo de este taller hasta el día martes 26 de mayo. Una vez que lo suban, entonces yo ya les daría a conocer la dirección, el link para que ustedes puedan acceder al siguiente video, que es el video de energía. Una vez ya hayamos realizado el siguiente taller sobre energía, entonces continuamos con el desarrollo de la siguiente fase, de la fase 2 de la guía de aprendizaje. La idea, niños, es que cuando la empecemos a desarrollar, la fase 2 de la guía, la 3 y las demás fases, pues ustedes ya tengan un conocimiento más fundamentado de lo que tiene que ver con trabajo y energía. Sobre este video, sobre esta clase en video, voy a llamar lista, por así decirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Una vez que ustedes han accedido y han observado el video, deben, niños, todos, deben realizar un comentario, escribiendo, identificándose con su nombre y su curso. Un comentario si entendieron o no entendieron sobre el tema trabajado. Entonces voy a tenerlo en cuenta para yo revisar los comentarios, para tenerlo en cuenta para la revisión del taller. Entonces no se les olvide. Cualquier cosa que no entiendan, niños, ya saben que por el tablón me lo pueden decir, me pueden pedir la explicación de lo que ustedes no entienden, pero ya saben que primero lo deben intentar. La ventaja de tener la clase en video es que la pueden
regresar, o sea, la pueden devolver el video cuantas veces lo necesiten hasta que quede claro. Tomen apuntes como si estuvieran en clase presencial. Tómenlos. Cualquier cosa, niños, pues la idea es que nos sigamos comunicando por el medio de Classroom. Bueno, eso es todo, niños. Espero que Dios los continúe bendiciendo junto con su familia. Hasta luego.